Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan aquí en su programa Reflexiones con la Biblia en la mano? En el día de hoy vamos a darle continuación al estudio que estamos haciendo, que es el libro de los Hechos, y podemos recordar de que comenzamos hablando en el libro de los Hechos de la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo que fue dada de Jesús hacia sus discípulos, a los apóstoles. Después estuvimos hablando también de la ascensión, de cuando el Señor una vez resucita, dura 40 días con ellos y luego se va. Y pudimos ver ya en Hechos 1:6, donde habían reunidos unos cuantos hermanos, y el Señor le dijo claramente que no se fueran de Jerusalén hasta tanto no recibieran el Espíritu Santo. Ellos, ¿verdad?, que dice el verso 11, que estaban mirando al cielo y unos ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. O sea, que le dice estos dos ángeles que así como vieron que el Señor se fue, así vendrá. Y ese es lo que estamos esperando nosotros, la venida de Cristo, que así como Él se fue y ellos lo vieron verse ir, así vendrá. Bueno, pues entonces ahora vemos el capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 1 de Hechos, Hechos 1:12, donde ahora vamos a ver la elección del sucesor de Judas. Pero es bueno entender que Jesús se ha ido ya en ese momento y que ellos tienen que quedarse en Jerusalén esperando la promesa que Él le había dado. Y dice el verso 12 de uno de Hechos: entonces volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como camino de un día de reposo. ¿Por qué? La pregunta que de una vez vemos aquí es: ¿por qué ellos volvieron a Jerusalén? Porque ya Jesús le había dicho a ellos que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Recordemos claramente el verso 4:1 de Hechos, donde ellos estaban juntos, sino que le dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que llegara la promesa que le había dado. Entonces ellos volvieron, después que Cristo se va, entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos están en el Olivar, pero se van a Jerusalén. Entonces hay un día de camino de reposo. ¿Qué quiere decir esto, mi querido, en la ascensión? Claramente aquí está en el monte de los Olivos, situado a corta distancia al este de Jerusalén. Ahora, dice que estaba a camino de un día de reposo. En el Talmud y en el Mishnah, según los rabinos judíos, la distancia que se permitía caminar en el día de reposo era de unos 900 metros fuera del límite del pueblo o de la ciudad donde se residiera. Entonces ellos estaban en el Olivar y de ahí cogen para Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Repetimos, porque ya Jesús le había dicho que esperaran la promesa del Padre. Usted puede ver, ¿verdad?, a Éxodo 16:29, a Número 35:5, a Josué 3:4 y a Mateo 24:20. Ahora bien, seguimos leyendo aquí el verso 13. Y entrados subieron, dice, al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Zeón, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Ahora ellos van al aposento alto, según el verso 13. ¿Por qué aposento alto, mis queridos? Porque realmente la habitación descrita aquí, o sea, el aposento alto, pudo haber sido el aposento alto de la última cena. Podemos verlo en Lucas 22:12. Algunos lo identifican también con la casa de María, la madre de Marcos, Hechos 12:12. Y el verso 13, el verso 14, dice: todo esto
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿cómo ellos estaban en el aposento alto? Dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración, en unanimidad estaban en oración. ¿Por qué? Porque realmente ellos ya habían cogido para allá, para Jerusalén, a esperar la promesa que Cristo le había dicho, y ellos estaban unánimes en oración. La importancia de la oración, la importancia, de esperar en Dios, y ellos estaban unánimes esperando eso. Es bueno precisar que aquí dice que estaba con ellos María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podremos decir que esta es la última mención de María, la madre de Jesús, en el Nuevo Testamento. Aquí, cuando vemos que María, la madre de Jesús, ya no vamos a oír más para adelante de la madre de Jesús, sino que aquí fue la última mención de ella. Ahora, ¿por qué ellos estaban en oración unánime, como decíamos? La oración ferviente, mis queridos, y persistente, es algo que se destaca en los Hechos, aquí en el libro de los Hechos. Y aquí la oración es una respuesta obediente al mandato de Jesús de esperar en Jerusalén. Porque en el verso 4 del 1, de aquí mismo del 1, le dice que vayan a Jerusalén y esperen, y ellos se mantienen en oración. ¿Cómo debemos de mantenernos nosotros siempre? Orando y esperando en el Señor. A veces hacemos estrategias de hombre para que lleguen las cosas, pero realmente lo que tenemos es que obedecer al Señor. Los hermanos de Jesús eran Jacobo, José, Judas y Simón. Usted puede verlo en Marcos 6:3. ¿Verdad? Dice que antes de la resurrección ellos no creían en Él. Los hermanos de Jesús, antes de la resurrección, ellos no creían en Él. Usted puede ver a Juan 7:5. Ahora, después de la resurrección, Jesús se le apareció a Jacobo, 1 Corintios 5:7, quien llegó a ser una figura prominente en la iglesia de Jerusalén. Hechos 15:13, y es considerado como el autor de la epístola de Santiago. Ese es Jacobo que vemos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en el verso 15 del 1 dice claramente que como ellos estaban en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, recuerden que están en el aposento alto, eran como 120 en número, y dijo, ¿quién dice? Pedro. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. O sea, lo que Judas hizo, Judas el traidor, ya estaba dicho, ya se había dicho que él fue el guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Aquí está hablando Pablo a los 120, entre ellos 11 que eran apóstoles. Entonces él era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Le dice Pedro. Realmente Judas era parte de nosotros. Y dice 18, este fue con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Qué está buscando Pedro aquí? Recordemos que eran 12 apóstoles, al Judas de haber traicionado al maestro y haberse quitado la vida, ahora hay que buscar un sucesor de Judas, y esto es lo que se está buscando aquí. Y Pedro se habla aquí con estos 120 que están en el cuarto. Entonces dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección. ¿Qué hace Pedro? Que dice que ahora hay que buscar uno para completar los 12. Y pero aquí hay algo que es importante, dice, es necesario, dice el 21,
pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un requisito inmediatamente, que para ser apóstol hay o había que haber estado con el maestro, haber andado con el maestro, haber hablado con el maestro. Y ellos ahora están buscando un sucesor, testigo de la resurrección, que hable cerca de todo lo que vio. Entonces realmente, aquí vamos a dejarlo en el día de hoy. Vemos cómo ahora se está buscando un sucesor, pero ese sucesor, como apóstol, el sucesor de Judas, tiene que tener estos requisitos. Es muy importante eso. ¿Por qué decimos? Porque más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo en el día de hoy hay muchos apóstoles y sin embargo no son testigos, como dice aquí la palabra, de lo que tenían que haber hecho, haber estado con el maestro. Más tarde, después, usted va a hacer alguna pregunta. Me imagino que usted dirá que Pablo no anduvo con el maestro, pero eso tiene su respuesta y usted y yo lo vamos a ver más adelante. Espero que le haya gustado este trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Y que con la Biblia en la mano podamos ver paso por paso todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hasta la próxima.